Buenas noches, hermanos. Un placer estar con ustedes esta noche. Vamos a estar juntos hoy y mañana, me parece, ¿no? Y también con los hermanos que están mirándonos a través de la televisión, amigos y hermanos que nos están escuchando a través de la radio. Es un verdadero placer, un privilegio para mí, un honor estar con ustedes esta noche. Vengo desde Tabasco, donde llevamos a cabo una campaña evangelística que el Señor bendijo grandemente. Todas las noches se juntaban entre 1.600 a 1.800 personas. Terminamos con cientos de decisiones y alrededor de 75 bautismos. Así que alabado sea Dios, bendijo mucho. Y antes de eso visitamos El Salvador y muy lindo también. Tuvimos una campaña en un pueblo pequeñito donde hicimos también programas y el Señor bendijo mucho. Terminamos con muchas decisiones y una iglesia va a ser plantada en ese pueblo donde antes se apedreaban a los misioneros adventistas. Ahora ya el pueblo se abrió y hay un grupo que se establece. Gracias a Dios. Amén. Así marcha la obra. Muy bien, ¿qué les parece si inclinamos nuestro rostro para estudiar la palabra de Dios en esta noche? Nuestro amado Dios, venimos ante tu presencia alabando tu nombre, porque tú eres bueno y eres bueno en gran manera. Un Dios amoroso, tierno, paciente, compasivo, justo. Un Dios, Señor, lleno de gracia, generoso, que se deleita en hacernos el bien. Padre nuestro, invitamos tu presencia en nuestro medio. Venimos, Señor, ignorantes, hambrientos, Señor, de tu palabra, sedientos de justicia. Venimos no trayendo nuestros propios méritos, pero traemos, Señor, la sangre de Cristo Jesús. Sus méritos, su victoria, Señor, su vida por nosotros en el cielo, su muerte. Lo presentamos ante ti como el argumento para que tú, Señor, te acerques y nos enseñes. Señor, tú has prometido que enviarás tu Espíritu y Él nos guiará a toda la verdad. Danos un corazón, Señor, receptivo, un corazón que esté dispuesto no tan solo a escuchar, sino que también, Señor, a guardar y hacer las cosas, Señor, que nos enseñes. Guíanos, te pedimos, Padre, habla a través mío, indigno como soy. Señor, te agradezco porque por tu gracia tú usas, Señor, a seres humanos tal cual yo, para, Señor, tú glorificarte. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, leímos la lectura bíblica en Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Esta noche vamos a estudiar aquella parábola, vamos a estudiar la mitad de la parábola, mañana vamos a estudiar la otra parte de la parábola. El tema de esta noche es lecciones de un fariseo y mañana es lecciones de un publicano. La parábola de Jesús es introducida por Mateo en el versículo 9 de la siguiente manera. Mateo dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Y entonces el versículo 10, el Señor Jesús nos dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro publicano. Eso es lo que nosotros llamamos una parábola de contrastes. Una parábola que toma 2 polos opuestos y los presenta para sacar lecciones de ahí. Y toda parábola tiene una lección grande y luego lecciones adyacentes que se unen para formar una lección. Aquí el contraste está producido por el fariseo y por el publicano. El fariseo en la sociedad judía de aquellos días era como un superhéroe. Toda familia deseaba que sus hijos llegasen a ser fariseos. En el proceso de educación de un niño, de un joven, la educación judía era muy estricta. Para la edad de 12 años, los niños ya se habían aprendido los 5 primeros libros de la Biblia de memoria. Todo niño en Israel podía recitar los 5 primeros libros de la Biblia de memoria.
Pero entonces ocurría una diferenciación entre los que eran más capaces, más inteligentes, más dedicados y los que no estaban tan interesados. Los que no estaban tan interesados entonces iban a ir a trabajar de vuelta con sus padres y ya no seguían el proceso de educación. Y los apóstoles se encontraban entre aquellos, eran lo que había tirado la ola. Los fariseos, los saduceos, los escribas, ellos habían alcanzado un desarrollo educacional muy alto. Y los fariseos, ellos se habían especializado en el conocimiento de las Sagradas Escrituras y ellos habían memorizado todo el Antiguo Testamento. Así que usted hablaba con un fariseo y un fariseo podía recitarle todo el Antiguo Testamento. Mi papá tenía su primer suegro. Él conocía la Biblia de memoria, toda la Biblia. Usted podía recitarle cualquier versículo y él le citaba de memoria el versículo anterior y el versículo posterior, el versículo siguiente. Qué don, ¿no? Y no tan solo la sabía en español, la sabía en hebreo y en árabe. Árabe, hebreo y español. Y todo de memoria. A mí me hubiera gustado tener una mente de esa manera, ¿no? Bueno, los fariseos eran la rama conservadora de Israel. Los saduceos eran la rama liberal. Pero ambos eran muy capaces. Ambos habían memorizado toda la Biblia. Entonces, encontramos que el Señor Jesús nos presenta, en un lado nos presenta el ejemplo de religiosidad en Israel. Los fariseos eran conservadores, ellos se vestían de acuerdo a la ley, hablaban de acuerdo a la ley, comían de acuerdo a la ley, todo lo hacían de acuerdo a la ley. Todo, hasta el mínimo detalle ellos vivían de acuerdo a la ley, eran celosos por la ley. Entonces todo hogar deseaba que sus hijos llegaran a ser fariseos. Era el sueño de la mamá, que los bebés crecieran a ser fariseos. Entonces cuando un hijo era rechazado por los rabinos y era vuelto al hogar y ya no podía seguir su educación, los padres se sentían chasqueados. En el otro lado, el Señor Jesús nos presenta ¿a quién? Al publicano. Y el publicano es completamente opuesto al fariseo. El publicano es odiado en la sociedad judía, porque el publicano se ha vendido a sí mismo para cooperar con los poderes de Roma. El publicano es un cobrador de impuestos. Entonces, él cooperaba, se vende, es un traicionero en los ojos de la sociedad judía de Israel. Es un traicionero, se ha vendido, pero peor aún, no tan solo se vendió, sino que para él hacerse un salario, y la gran mayoría de ellos eran ricos, entonces los publicanos no tan solo cobraban lo que era justo, sino que ellos cobraban mucho más, y de lo mucho más ellos sacaban la parte que a ellos lo que ellos deseaban. Entonces eran altamente odiados en la sociedad judía de aquellos días. Entonces, ese es el contexto en el cual el Señor Jesús cuenta su parábola. Y dice, estos dos hombres subieron al templo a orar. Inmediatamente en la mente de los que escuchan a Jesús, ellos inmediatamente comienzan a hacer conclusiones. Porque en la mente de ellos es natural que ¿qué oración va a ser contestada? ¿Qué oración va a ser escuchada por Dios? La oración del fariseo. Porque el fariseo es en los ojos de ellos, fiel, es obediente, vive de acuerdo a la ley, ora 3 veces al día. ¿Y a quién va a rechazar Dios? Al publicano. ¿Somos nosotros a veces así? Interesante, ¿no? Nosotros vemos a una persona e inmediatamente juzgamos por las apariencias, ¿no? O por lo que otros nos han dicho. Bueno, la parábola continúa diciendo: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo diciendo estas palabras:
Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y el publicano dice, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Y me imagino que hasta ese momento habían las personas escuchando a Jesús decían, ese es un hipócrita, ¿para qué sube al templo a orar? Si Dios no lo va a escuchar, pues es un pecador. En la división de personas en la sociedad judía, los pecadores, esa palabra pecador es una palabra técnica que se refiere a los más bajos de la sociedad, a los más malos de la sociedad. Y los últimos 2 eran las prostitutas y los publicanos, en ese orden. El publicano era el último. Entonces, hasta este momento, cuando el Señor Jesús muestra al publicano orando y golpeándose el pecho y diciendo, Señor, sé propicio a mi pecador, seguramente había gente ahí escuchando a Jesús que se estaban riendo, se estaban burlando de este publicano, tratándolo como que no valiese nada. Y las palabras que luego dice el Señor Jesús en el versículo 14 deben haber creado un terremoto en la mente de los judíos. Dice, más os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, ¿quién se fue a la casa justificado? El publicano. ¿Y qué pasó con el fariseo? No fue justificado. La palabra justificar, la vamos a estudiar mañana, es una palabra que se refiere a la experiencia a través de la cual Dios nos acepta, la experiencia a través de la cual nosotros pecadores llegamos a ser aceptos ante Dios. Y aquí se nos dice de que el hombre religioso, el hombre que era bueno en los ojos de todos, el hombre que vivía para la iglesia, para la religión, para la ley, para obedecer, ese hombre no fue aceptado por Dios. Y el hombre malo, el pecador, el rechazado, ese hombre fue aceptado por Dios. No parece correcto, ¿no? Esta parábola nos fuerza a nosotros a hacernos una pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo nos acepta Dios? ¿Cuáles son los fundamentos a través de los cuales Dios nos acepta? Porque el fariseo estaba viviendo un engaño. ¿No les parece? El fariseo esa mañana se fue de vuelta a casa creyendo que había sido acepto, creyendo que él era un hijo de Abraham, creyendo que él era un hombre bueno, y sin embargo el fariseo no es justificado. Por lo tanto, el fariseo está perdido. Y sin embargo, él cree de que él es un heredero del reino de Dios, de que él es un hijo de Abraham, por lo tanto, siendo judío y siendo fiel judío, él es acepto ante Dios. Y sin embargo, ante los ojos de Dios, ¿quién es el que es acepto? El publicano. El que fue rechazado por la sociedad, el que lo trataban como lo peor, lo más bajo, lo más rudo, él es acepto por Dios. Y el fariseo se va a casa totalmente engañado. Entonces hay lecciones que nosotros debemos aprender del fariseo, ¿no les parece? No vaya a ser que nosotros cometemos el mismo error. ¿Sí? La hermana de White dice que la iglesia adventista toma el lugar de los fariseos en nuestros días. Nosotros somos los fariseos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la actitud del fariseo. La Biblia dice que somos la Odisea. ¿Sí? ¿Y cuál es el mal de la Odisea? Claro, dice, yo soy rica, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. ¿Se fijan? La gran diferencia entre el fariseo y el publicano es que el fariseo viene ante Dios sin necesidad. El fariseo
Ni siquiera le habla a Dios. ¿Se fijaron eso? Miren, la oración, el versículo 11 dice, el fariseo puesto en pie hablaba consigo mismo. ¿Qué es la oración? La oración es el acto de abrir nuestro corazón a Dios para presentarle nuestras necesidades, para unirnos a Él, porque lo necesitamos. Nosotros no tenemos nada, no somos nada. Dios es nuestra vida, Él es nuestro todo. Entonces la oración es un acto de absoluta dependencia en Dios. Pero el fariseo, él no viene hambriento y sediento ante Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que él hace? El fariseo, al orar, él se está mirando a sí mismo. Él no está contemplando a Dios. Él no se está aferrando a Dios. Él está hablando a Dios, pero su hablar a Dios es realmente hablarse a sí mismo. Él se está contemplando a sí mismo y le dice, oh, yo te quiero dar gracias porque yo no soy como los otros hombres. ¿Este hombre se sentía pobre o rico? El publicano se sentía pobre o rico. El publicano va ante Dios golpeándose el pecho, una señal de profundo dolor y humillación. Ni siquiera levanta los ojos para mirar arriba. Y el publicano le ora a Dios y le dice, Señor, ten piedad de mí, pecador. Entonces ahí vemos el contraste. Uno se siente rico, el otro se siente pobre. La Odisea, dice la Biblia, ¿qué? Dice, yo soy rica, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. ¿Qué era lo que al fariseo le hacía sentir rico? Ahí está, pues. Miren lo que dice, él mismo nos dice, dice el fariseo puesto en pie, orando consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Qué es lo que él está haciendo aquí? Se está comparando, ¿no? ¿Y cómo está mirando a los otros hombres? Ya, mire, dice, no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿Qué él está haciendo con los otros hombres, con las otras personas? Las está despreciando, las está mirando en menos. ¿Por qué? Porque él se siente santo, él se siente bueno, él siente que es mejor que los demás. ¿Por qué él siente que es mejor que los demás? Nos dice luego, porque él paga el diezmo y guarda la ley, observa el sábado, se viste de acuerdo a la ley, come de acuerdo a la ley, ora 3 veces al día. Y todas esas cosas a él lo hace sentir justo. Mire, si esa es la razón por la cual el Señor dijo la parábola. Mateo nos dice, aún los que confiaban en ¿quién? Versículo 9, aún los que confiaban en sí mismos. Así que el fariseo, ¿dónde se encuentra su confianza? En sí mismo, pues, en sus obras. Por eso él va y él se mira a sí mismo y él se ve, wow, yo soy bueno, yo soy un hijo de Abraham, mira lo que hago, yo pago el diezmo, yo hago esto, yo hago lo otro. Por lo tanto, yo no soy como los otros hombres. Y en esa declaración, todo lo que él cree de guardar la ley, muestra de que él realmente es un violador de la ley. A pesar de que él come, se viste, camina de acuerdo a la ley, guarda el sábado, paga los diezmos, hace toda la letra de la ley, él está violando el principio, el espíritu de la ley. Porque al despreciar los demás, está violando la segunda tabla de la ley. ¿Cuál es el principio de la ley? ¿Cuál es el principio que es el corazón de la ley? El amor. ¿Y qué es el amor? El Señor Jesús dijo cuando le preguntaron, le dijeron, Señor,
¿Cuál es el mandamiento más grande? ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu cuerpo y con toda tu alma. Y el segundo es como este. Amarás a tu semejante como a ti mismo. Entonces, ¿cuál es la palabra que resume la ley? El amor. El apóstol Pablo nos dice eso. Vengan al libro de Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. El apóstol Pablo nos dice ahí, versículo 8 en adelante. Romanos 13, 8 en adelante. No debáis a nadie nada, sino el que amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo, ¿qué dice ahora? Ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es... El cumplimiento de la ley es, digámoslo fuerte, ¿cuál es el cumplimiento de la ley? El amor. Así que cuando yo amo a mi prójimo, yo voy a cumplir no tan solo los 6 mandamientos que tienen que ver con el prójimo, sino que cuando yo amo a mi prójimo, cumplo toda la ley, dice el apóstol Pablo. El cumplimiento de la ley es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan en Primera de Juan nos dice de que si nosotros decimos amar a Dios, amamos a Dios, pero odiamos al prójimo, odiamos a nuestro hermano, ¿qué ocurre? Dice que somos mentirosos. ¿Por qué? Porque ¿cómo podemos odiar al hermano a quien vemos y decir que amamos a Dios a quien no vemos? En otras palabras, cuando nosotros de corazón amamos a nuestro prójimo, eso prueba que nosotros amamos a Dios. La segunda tabla de la ley es la prueba de la primera tabla de la ley. Los últimos 6 mandamientos nos prueban para ver si nosotros realmente amamos a Dios. Y el fariseo no amaba a Dios ni amaba a su prójimo. ¿Cómo prueba eso él? Porque él desprecia a los demás. ¿Qué es el amor? En el libro de Primera de Corintios, el apóstol Pablo define el amor en el capítulo 13 de Primera de Corintios. El apóstol Pablo nos dice, versículo 4, Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4 en adelante, dice: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Qué es el amor? El amor no es un sentimiento. El amor es un principio divino, es el fundamento del carácter de Dios. Todo el reino de Dios está fundado en este principio glorioso del amor. Es por eso que la ley de Dios, que es la constitución del universo, que es una revelación del carácter de Dios, la naturaleza de la ley es amor, antes de justicia. ¿Y cómo se define el amor? Bueno, hay una frase en el versículo 5, la segunda frase del versículo 5, después de la coma, dice: no hace nada indebido, coma, y después dice: no busca lo suyo. Eso es el amor. ¿Qué es el amor? El principio que nos lleva a ser totalmente altruistas. El principio que lleva a hacernos totalmente altruistas. El amor lleva a la negación propia para buscar la felicidad y el bienestar de los demás. El amor es el principio que nos va a llevar a ver a otros como mejor que mí mismo. Entonces el fariseo no amaba a su prójimo.
El fariseo tenía una religión externa, una religión de guardar mandamientos, una religión de medirse a sí mismo por sus acciones. Él se creía bueno por lo que creía, por lo que practicaba, pero ¿cómo trataba a los demás? Los despreciaba. Y en ese desprecio, Él cuando dice, y te doy gracias que no soy como este publicano, Él creía que eso era ese rechazo del pecador, Él creía que eso era un resultado de su santidad, pero no es resultado de santidad. Cuando nosotros tratamos con desprecio al pecador, entonces eso muestra que nosotros no hemos sido cambiados, transformados por la gracia de Dios. No somos santos, sino que somos perversos. Porque el Dios del cielo, cuando mira al pecador, no lo mira en menos, sino que nos ama. Cuando el Dios del cielo nos mira a nosotros que somos injustos, que somos malos, está dispuesto a venir a morir por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces cuando nosotros no manifestamos ese espíritu de Cristo, el espíritu de autoabnegación para buscar el bien, la felicidad de aquellos que han sido degradados y consumidos por el pecado, entonces mostramos que nuestro corazón no ha sido regenerado. Cuando no hay interés en la iglesia de ir a buscar al que está perdido, cuando nos sentamos aquí en asientos de juicio y hablamos del perdido como que fueran objetos, eso muestra que nosotros no guardamos la ley. Lo opuesto, la violamos. Está el mismo caso del joven rico. ¿Se acuerdan la historia del joven rico? Que le dice, Señor, bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Tan solo hay uno bueno, Dios. Conoces los mandamientos. Y cuando el Señor le cita los mandamientos, el joven rico, ¿qué le dice? Todo eso yo lo he guardado desde mi juventud. Señor Jesús entonces ahora lo desenmascara. Le dice, una cosa tan solo te falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Toma tu cruz y sígueme. En ese mandamiento lo que le faltaba era todo, porque dice la Biblia que el muchacho, ¿qué hizo? Fue la respuesta. ¿Y por qué se fue? Porque había guardado él los mandamientos de Dios como él creía. No, porque si él realmente guardara los mandamientos, él habría corrido a vender lo que tiene y dárselo a los pobres, porque él amaría más al necesitado, al pobre, que a sí mismo. Él darse vuelta de Jesús e irse tristemente mostró de que él era un violador de la ley, a pesar de que en sus propios ojos él creía que era santo. Yo te hago una pregunta, nosotros como adventistas, ¿dónde estamos? Tú como persona, ¿cómo estás? ¿Cuál es el fundamento, lo que te hace sentir acepta ante Dios? Es una pregunta importante. ¿Sabes por qué? Porque el engaño más grande es el farisaísmo. Es un engaño que casi no tiene solución. ¿Cómo nos sentimos cuando miramos al drogadicto, al criminal, a la prostituta, al homosexual, al corrupto? ¿Odiamos al pecador? ¿Lo miramos en menos? ¿Qué en cuanto a los católicos, a los pentecostales, a los bautistas, a los presbiterianos? ¿Cómo los miramos nosotros? ¿Nos creemos mejores que ellos porque tenemos verdades más avanzadas? ¿Qué es lo que nos hace sentir buenos? El que creemos en el espíritu de profecía y nosotros somos adventistas conservadores. A lo mejor incluso miramos con desdén a otros hermanos adventistas que son más liberales que nosotros y los menospreciamos. ¿Será que estamos infectados con el mismo virus que estaba infectado el fariseo? Y recuérdate que si tú confías en tus propias obras y miras con desdén a otros, Dios no te acepta. Es una lección dura que debemos aprender
Ahora yo me hago la pregunta, ¿cómo fue que este fariseo cayó en tal engaño? El Señor Jesús a los que les habló más duro fue a los fariseos. ¿Te acuerdas cómo los llamó? Sepulcros blanqueados por fuera. Tazas que han sido solo lavadas por fuera, pero que nunca han sido lavadas adentro. Tenían una religión de externos, parecían tan lindos por fuera, se vestían tan bien, visitaban a las viudas, oraban en público, daban tremendas ofrendas, eran muy generosos. Y el Señor Jesús, en vez de alabar eso, se los criticó y los desenmascaró y los llamó hipócritas. El Dios del cielo, ¿te acuerdas? Que a una viejita que dio 2 moneditas de cobre, el Señor se detuvo y llamó la atención. Y sin embargo, a estos hombres que daban tremendas ofrendas, el cielo los trata como hipócritas. ¿Por qué? Porque nunca habían sido renovados por la gracia de Dios. Tenían una religión que era de autoexaltación, se confiaban en sí mismos. Era todo en cuanto al yo. En el libro de Romanos el apóstol Pablo nos explica cómo uno puede caer en este tremendo engaño. Vengan al libro de Romanos capítulo 7. La vida del fariseo era una vida que se vivía en relación a la ley de Dios, a los 10 mandamientos. Para ellos la religión era una religión de cumplir mandamientos, de marcar los puntos. Yo hice esto, hoy lo hice, por lo tanto yo soy un buen judío, soy hijo de Abraham. ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley? Llevarnos a Cristo. Miren en el libro capítulo 7, el versículo 7 dice esto. Cuando una persona comienza a ser tocado por el Espíritu, hay un momento de experiencia que es de tremenda valor. Cuando esa persona comienza, por ejemplo, a tomar estudios bíblicos o comienza a asistir a una campaña evangelística, a una serie de reuniones, el pecador va a ser confrontado con la ley de Dios. La ley lo va a convencer de pecado. Y mire lo que ocurre. Versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, ¿cuál es la función? Una función básica de la ley es revelar el pecado, definir el pecado, definir lo que es bueno y definir lo que es malo. ¿Cómo sabemos que el adulterio es malo? Porque Dios lo dijo, en su ley está escrito, no cometerás adulterio. Si no hubiese una ley divina que hubiese definido el adulterio como un pecado, el mundo no sabría, y el mundo de afuera que no conoce la ley de Dios, que nunca ha sido despierta por la influencia de la ley de Dios, viven en adulterio, en fornicación, en todo tipo de pecados sexuales y les parece normal, se excusan, ¿no? El apóstol Pablo dice que nosotros no conoceríamos la codicia si la ley no dijese no codiciarás. Entonces, esto ocurre. Una persona viene a una serie de reuniones, el predicador predica fielmente y la conciencia de la persona comienza a despertarse y la persona comienza a entrar a la realización de que él o ella está viviendo en pecado. Y luego dice esto: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin el pecado, sin la ley, el pecado está muerto. ¿Qué el apóstol Pablo está diciendo aquí? Bueno, cuando el pecador se sienta aquí, digamos que aquí tenemos un borracho, un adúltero, un homosexual.
está atendiendo los programas y comienza la ley, Dios, el Espíritu Santo. Esto es una obra del Espíritu Santo. Él comienza a impresionar, a convencer a la persona de pecado. Al borracho le comienza a decir, tú no debieras ser borracho, al orgulloso, al enojón, al violento. Comienza una obra de convicción del Espíritu Santo y el Espíritu Santo comienza a revelar la ley, le comienza a revelar sus pecados y él se siente convencido, tengo que cambiar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hay un principio que vive en el pecador, en mí y tú. El apóstol Pablo le dice el pecado. Miren, vengan al versículo 14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. Y miren lo que dice ahora, sino el pecado que mora en mí. Así que hay un principio, hay una ley en nosotros que el apóstol Pablo la llama la ley del pecado, que mora en nosotros y nos controla de adentro. Esa es la naturaleza carnal, la naturaleza pecaminosa, el yo. Entonces cuando la persona está siendo convencida de pecado y la persona, sus ojos comienzan a ser abiertos y comienza a realizar de que él es culpable, que él debe cambiar, el pecado que mora en él va a reaccionar de dos maneras. Primero, miren lo que dice el apóstol Pablo, que cuando él conoció que no debiera codiciar, ¿qué ocurrió? El versículo 8 dice que el pecado, tomando ocasión del mandamiento, produjo en él todo tipo de codicias. Así que el primer engaño, cuando el pecador está aquí, el pecado le comienza a crear un deseo, pero incontrolable de pecar. ¿Te ha pasado a ti? Escuchas al pastor que dice que no debiéramos ver estas películas, o no debiéramos escuchar esta música, o no debiéramos comer estas cosas, y tú en la iglesia dices, ya no lo voy a hacer más. ¿Qué pasa cuando te vas a la casa? Ahora es como que estuviera ahí, como que lo quieres hacer y no se escapa, no puedes dejar de pensar, es como que está constantemente bombardeándote, ¿sí o no? Claro. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo así. Es la primera artimaña del pecado que mora en ti. Es sobrecargarte de deseo para que tú llegues a la conclusión, no, eso es imposible, no puedo, yo no puedo vencer esto. Para desanimarte a seguir en el camino de la santidad. Esa es la primera artimaña del pecado, pero hay una artimaña más peligrosa, que es en la cual el fariseo cayó. Sigamos leyendo. Y yo sin la ley vivía, dice, en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Claro, si la ley no hubiera ley, nosotros hacemos lo malo, el pecado mora en nosotros, pero nosotros nos creemos buenos. Como que todo estuviera bien, como que todo lo que yo hago es bueno. Si tú conversas con una gente, hasta el más malo se cree bueno, ¿cierto? Todos se creen buenos. ¿Por qué? Porque el alma no ha sido iluminada por la ley de Dios. ¿A ti te ha pasado alguna vez que llegas a la casa o llegas a una casa, un lugar desconocido y está todo oscuro y lo ves por fuera, parece bonito? Hay luces brillando afuera, la casa se ve bonita. ¡Ay, qué bonita la casa! Entras, abres la pieza, las puertas. Nosotros nos pasó una vez, fuimos a un lugar de vacaciones, a una cabaña, y cuando abrimos la puerta, la vimos por fuera, mi mamá dice, ¡ay, qué bonito lo que tenemos! Abrimos la puerta, estaba todo oscuro, entonces entramos y sentimos. Entonces prendimos la luz y estaba lleno de cucarachas y ratas. Entonces, hasta que no brilló la luz, parecía que todo era bonito, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la luz que Dios tiene para traer luz al alma? Su ley. Cuando la ley brilla la luz, ¿qué pasa? El pecador se da cuenta de su pecado. El pecador llega a la conciencia, yo no debiera estar haciendo eso, yo tengo que cambiar. Y lo primero que el pecado que mora en él hace es exacerbar el pecado. Hacerlo a él más esclavo, como que le fuera. Por eso tenemos que tener paciencia con los que trabajamos. Tú le estás dando estudios bíblicos a alguien que está adicto a la droga.
tienes que estar consciente que cuando la lucha comience, va a parecer que este hombre no va a poder vencer la droga. ¿Por qué? Porque el pecado lo agarra del cogote, del cuello, y le va a decir, yo no te voy a dejar. Y a él va a comenzar a tomar más o va a comenzar a fumar más. O tú les presentas el sábado, la persona llega a la realización que tiene que guardar el sábado y de primera se le va a hacer un mundo, como que va a ser imposible. Y en el trabajo el jefe le da más trabajo el sábado. Si tiene un negocio propio le comienza a llegar más trabajo el sábado. ¿Sí o no? ¿Lo han visto eso? Claro, pues. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser pacientes con la gente y seguir al lado de ellos, ayudándolos a vencer. Pero ese engaño no es tan profundo como el próximo. Versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Claro, Dios diseñó la ley de Dios para que nos diera vida. Pero porque nosotros somos pecadores, ¿qué hace la ley? Nos condena a muerte, pues. ¿Ya? Versículo 11. Porque el pecado, aquí viene el engaño fatal. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, ¿qué dice ahora? ¿Qué dice? Leámoslo todos. Me engañó y por él me mató. Me engañó. ¿Cómo es posible que a través de la ley, el pecado que mora en mí, me engañe? ¿Cómo es posible eso? Cuando el pecado que mora en el pecador, ese principio de esclavitud a la desobediencia, al pecado, se da cuenta con el pecado, eres tú, somos nuestra naturaleza, se da cuenta que está a punto de perder a su cautivo. ¿Qué va a hacer? Ahora lo va a engañar. Y lo hace de esta manera. ¿Por qué? Porque el yo no quiere morir. El único remedio para nosotros, para el yo, para nuestra naturaleza, es que tiene que ser crucificada con Cristo. Tiene que morir y tiene que ser enterrada. Y cuando vive, tiene que vivir por fe en Cristo Jesús. Es el único remedio. Dios no puede mejorar el yo. No hay mejora para el yo. Dios no quiere cambiarte el genio. Dios no quiere dejar de que tú dejes de tomar. No. Lo que Dios quiere es hacerte un nuevo ser. Él quiere que nazcas de nuevo. Eso es lo que Dios desea. Dios no está interesado en ponerte un poquito de estuquito en la cara para que te veas bonito. No, Dios no está interesado en eso. Una mejora externa. No. Porque eso es el problema del fariseo. El fariseo se mejora externamente. El fariseo se saca las joyas, el fariseo se hace vegetariano, el fariseo ya no se pinta las uñas, el fariseo ya no mira películas, el fariseo cambia externamente, pero el corazón no ha sido renovado. Por lo tanto, no es hijo de Dios. El Espíritu de Dios no mora en él. ¿Queda eso claro? Entonces, ¿cuál es el segundo engaño? El versículo 11 dice que el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. ¿Cómo es este engaño? Mire lo que dice el versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Aquí el apóstol Pablo nos introduce a esta experiencia fatal. Cuando el pecado perdió al pecador y el pecador dice, no, yo voy a dejar. Entonces ahora el pecado lo engaña de esta manera. Y yo pienso que hay muchos adventistas que hemos caído en este engaño. Yo caí cuando era joven. El mandamiento le dice, la persona que está guardando el domingo, viene una campaña, escucha los argumentos en cuanto a la realidad que no es el domingo, sino que es el sábado, y la persona dice, yo voy a comenzar a guardar el sábado. De primera se le hace imposible, difícil, sufren financieramente, pierden el trabajo, pero la persona persevera, y luego el pecado le dice esto en la mente, le dice, bueno, todo lo que tienes que hacer es guardar el sábado porque la ley es tan linda. Al borracho le dice, todo lo que tienes que hacer es dejar de tomar. Una vez que dejas de tomar, ya eres hijo de Dios. Al adúltero le dice, tú todo lo que tienes que hacer es serle fiel a tu esposa. Y él cambia su conducta.
se vuelve un hombre fiel a su esposa. El borracho deja de tomar. El que guardaba el domingo comienza a guardar el sábado. Y ahora se sienten buenos, pues. Entonces el que guardaba el domingo mira a sus hermanos que guardaban que todavía guardan el domingo y los mira en menos. ¿Cómo ellos no pueden escuchar? El borracho ahora mira a los otros borrachos y los mira en menos, los desprecia. El adúltero condena a los que siguen el adulterio. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? Hubo un cambio en la conducta, pero el corazón no fue transformado. ¿Por qué? Porque no es el deseo de la ley cambiarnos nuestra conducta. La ley no está interesada en un cambio externo de conducta, ya lo dijimos. ¿Cuál es el deseo de la ley? Para que la ley cumpla su labor, vengan a Romanos 9. Romanos 10, perdón. Versículo 4. ¿Cuál es el fin de la ley? Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Cuándo la ley cesa de cumplir su labor de condenar al pecador? ¿Cuándo cesa? Cuando el pecador encuentra justicia en Cristo Jesús. En otras palabras, el propósito de la ley de condenar al pecador, de hacerlo sentir pecador, de revelarle su pecado, no es que el pecador cambie por sí mismo su conducta. No, el propósito de la ley es convencer al pecador para que el pecador se vuelva de sí mismo y corra a Cristo. Si eso no ocurre, llenamos iglesias de fariseos que nunca han sido transformados por la gracia de Dios. Piensen esto, que Israel se perdió porque la gran mayoría tenían una actitud farisea. Cuando el apóstol Pablo comenzó a predicar que el guardar la ley no era suficiente, pero que necesitaban a Cristo, lo querían apedrear. ¿Por qué? Porque para el fariseo no hay necesidad de Jesús. Mira, ¿cuál es el resultado de esta religión? ¿Qué pasa con una persona que conoció la verdad, conoció su pecaminosidad y en vez de correr a Cristo, de volverse a Cristo, de entregarse a Cristo, de amar a Cristo, de arrepentirse a los pies de la cruz, de llorar por sus pecados y encontrar el perdón a los pies de Cristo y un nuevo corazón, una nueva vida en Cristo Jesús? ¿Qué ocurre con aquellos que aceptan una religión legal, una religión de formas? El problema no es con las doctrinas, el problema no es con la ley, el problema no es con la vestimenta, el problema es con el corazón. En Romanos capítulo 3, mira lo que dice. Versículo 20. Perdón, antes que vayamos a eso, me queda un poquito de tiempo. Romanos capítulo 7. El apóstol Pablo termina aquella experiencia en la que él dice en Romanos 7, que es este capítulo bien controversial en el libro de Romanos, que si no lo entendemos, creemos como que el apóstol Pablo nos está dando permiso para pecar porque tenemos una naturaleza pecaminosa. No, no es lo que el apóstol Pablo está diciendo. El apóstol Pablo está diciendo que cuando nosotros caemos en el engaño de creer que para ser aceptos, para ser buenas personas, tenemos que inmediatamente guardar la ley y vivir una vida de absoluta obediencia sin que el corazón haya sido transformado por Cristo, entonces comienza una batalla. Dice, yo veo lo bueno, yo decido hacer lo bueno, lo correcto, y cuando decido, ¿qué pasa? No lo puedo hacer. ¿Por qué es que él no lo puede hacer? Porque no hay poder en él. ¿Por qué no hay poder en él? Porque el corazón no ha sido renovado. Él no es un nuevo ser. Es por eso que muchos adventistas viven en pecado constantemente negándolo. Vivimos vidas dobles, vidas de hipócritas. Vivimos una vida en la iglesia y vivimos otra vida en el mundo.
Amamos el pecado dentro de nosotros, pero lo negamos. Vivimos la vida del fariseo, somos blanqueados por fuera, pero dentro estamos llenos de pudrición y suciedad. ¿Por qué? Porque la vida no ha sido renovada por Cristo. Para que haya poder, para que haya vida, para que haya victoria, para que odiemos el pecado, para que fluya santidad en nuestras vidas, Cristo ha de morar en el alma. Él ha de transformar el corazón. Él ha de ser el que viva. Nosotros debemos estar muertos. Sin esa transformación no somos hijos de Dios. No hemos sido justificados. Y va a ocurrir un resultado. Miren, esta experiencia, el versículo 24, el apóstol Pablo llega a una conclusión. Él dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El cristiano, el llamado cristiano que vive en esta situación, que tiene una religión formal, una religión legal, este cristiano es miserable. Es miserable. ¿Y por qué es miserable? Miren, vengan al capítulo 3, rapidito, vamos al versículo 20. Ya que por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que el cristiano, como el fariseo, que está viviendo, tratando de vivir una vida de obediencia a la ley por sus propias fuerzas, ¿qué pasa con la ley? ¿Qué hace la ley al pecador? Lo condena. Así que la ley, mientras Cristo no haya llegado al alma, mientras Cristo no nos haya perdonado, lavado, transformado, la ley no puede ser una bendición. La ley te va a maldecir y la ley te va a traer miseria. Así que por más que trates de ser pasivo, paciente, tú sabes dentro de ti que no lo eres y la ley te condena. Y aquí tenemos el cristiano miserable. El cristiano que va a la iglesia y siempre se sonríe de arriba para abajo. ¿Sí? El cristiano criticón que anda siempre apuntando el dedo. Todo es malo, no hay nada que bueno. Andan siempre. Si se habla de las profecías, ese cristiano está sentado ahí discutiendo, dando su opinión. Es divisivo, ¿sí o no? Pero se habla de Jesús, ese cristiano está callado, no tiene nada que decir. Es el cristiano miserable. ¿Por qué? Porque la misma ley que él está tan duro tratando de obedecer, esa ley lo hace miserable. Porque la ley está constantemente condenando. Porque ese cristiano no tiene poder para vencer el pecado. No hay poder en él para vencer el pecado. Miren ahora, Romanos 4, versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Aquí tenemos al cristiano orgulloso. Claro, pues si yo vencí, yo soy vegano, yo soy vegetariano, yo creo en el espíritu de profecía, yo. Entonces, ¿cómo es él? Él miren menos a los que no viven como él, pues. Es el cristiano orgulloso. Así que el fariseo es miserable, es orgulloso. Pero miren ahora el capítulo 4 y el versículo 15. Pues la ley produce, ¿qué dice ahora? Y la ley produce ira. El cristiano enojón. ¿Han encontrado ustedes a los cristianos enojones? Yo he estado en iglesias donde los hermanos se agarran a puñetazos. El cristiano enojón. Si tú no estás de acuerdo con él, se enoja. Las familias se pelean y no se hablan más. Hay hermanos que no se hablan. ¿Por qué? Porque son orgullosos y son enojones. En la casa, el esposo, él es el rey de la casa, la cabeza del hogar. Le pega a la esposa, a los niños. Andan todos asustados. Él no es un cristiano. En la iglesia es un ángel, pero en la casa es un diablo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquella ley que él tan celosamente está tratando de guardar, lo hace miserable, orgulloso y enojón. ¿Por qué? Porque él no se siente libre, no hay libertad, no hay gozo en el alma, no hay paz. El resultado de aquello es frustración en la vida cristiana y causa ira. Entonces, esa ira se manifiesta en odio contra los liberales adventistas, odio contra esto, con lo otro. ¿Los han encontrado ustedes? ¿Ustedes son así?
Porque no sacamos nada de mirar al hermano. Hay que mirarse ¿dónde? A sí mismo, pues. ¿Somos fariseos? El Espíritu de Profecía dice que sí. Podría seguirles mostrando otras cosas, pero no hay solución para el fariseo, a no ser que el fariseo, como el publicano, venga a los pies de Dios, le diga, Señor, ten misericordia de mí, pecador. Amén. Cuando nosotros vayamos a los pies de Cristo, porque conocemos nuestra pecaminosidad, porque nos damos cuenta, porque Dios ha revelado nuestra maldad, y nos postremos a los pies de la cruz, arrepentidos, confesando y abandonando nuestros pecados, y el Señor haga el milagro del nuevo nacimiento, entonces dejaremos de ser fariseos. Amén. Si deseas dejar de ser fariseo esta noche, inclina tu rostro mientras yo oro para que pedirle al Señor que nos dé arrepentimiento de corazón. Padre eterno, oh Señor, venimos ante ti esta noche porque queremos confesar que, Padre, nosotros somos ricos, enriquecidos y que no tenemos necesidad de nada. Así como aquel fariseo que se puso de pie, Señor, mirando en menos a los demás. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo? Tenemos confianza propia, Señor. Nos sentimos seguros en nuestras creencias y prácticas. Pero, Señor, no tenemos un amor profundo, una dependencia total de Jesús. Y esta noche queremos arrepentirnos. Te pedimos que nos hagas como el publicano, que nos muestres nuestra pobreza, que abras nuestros ojos y nos enseñes, Señor, a ver que sin Cristo no somos nada y que estamos perdidos. Oh Señor, danos arrepentimiento. Llévanos en compunción de espíritu, Señor, a los pies de la cruz, para que en Cristo encontremos una nueva vida en Él. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.